Perdón la lentitud, tengo que tenerle paciencia. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con continuar con el desarrollo de la asignatura, ¿no? Y está enfocado en conocer, ¿sí? Y entender algunas de los aspectos que han llevado a la actual diversidad y evolución de los pteridófitos, ¿no? Los pteridófitos, como ustedes bien saben, son las primeras plantas vasculares, ¿sí? Pero son muy diversos, ¿sí? Y tienen una gran diversidad morfológica a pesar de que coinciden en algunos aspectos reproductivos. Y a lo largo de la historia han sufrido grandes cambios respecto a su clasificación. Algunos autores, por ejemplo, han agarrado cada uno de los grupos que ustedes ven en la pantalla y han realizado y han postulado hacer una división diferente, o bien han reunido todos en un único grupo que se denominaba pteridófitos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener muy en claro, que pteridófito es un nombre que actualmente es un nombre informal y que en un momento reunía a todos los, podríamos llamar, helechos y grupos afines en un único taxón supuestamente de origen natural, ¿sí? Monofilético. Pero con el tiempo se fue demostrando que eran grupos muy diversos. Si bien acá las pteridófitas están eh, definidas a grandes rasgos, algunas definiciones son un poco, algunas características que las reúnen son un poco forzadas porque básicamente niegan cosas, ¿no? Son las primeras plantas vasculares con un tejido de conducción bien desarrollado. Tienen varios tipos de estelas. Si ustedes bueno, ya me dijeron que no van a cursar paleobotánica o la orientación botánica, pero si ustedes revisaran los diferentes tipos de estelas, acá aparecen numerosos tipos de estelas y que les son exclusivos a lo que llamamos aquí en este contexto, en este momento, pteridófitas. Proctostela, dictiostelas, que son muy parecidas a algunas que ustedes conocen en monocotiledonea como las tactostelas. En fin, es menester de otra asignatura, justamente porque son los tejidos más duros que se conservan y se fosilizan. También son llamadas criptógamas, que por definición carecen de flores y semillas. Y criptógama es un término bastante antiguo que básicamente tiende a definir aquello que no muestra su reproducción, no está a simple vista, ¿no? Abajo lo mismo, son embriófitas, asifonógamas, que también es un resabio de alguna clasificación antigua, donde dice que son aquellas que carecen de tubo polínico durante la fecundación. Justamente, como vimos en el parcial anterior, algunos le charlamos de ese tema, la fecundación de las embriófitas asifonógamas que estamos viendo ahora, al carecer de tubo polínico, se hace a través de la película de agua que rodea a los gametofitos, ¿no? Básicamente el tubo polínico también es agua en forma de filamento. Presentan alternancia de generaciones con la dominancia muy clara ya del esporofito, ¿sí? Yo le sumaría, por ejemplo, donde dice predominancia de las especies isosporadas, le sumaría allí la presencia del único gametofito que se podríamos llamar hermafrodita, ¿sí? Porque por lo general los gametofitos pueden estar separados en, en, en pies diferentes, ¿no? Dentro de las traqueófitas, este es el único punto donde vamos a encontrar, y será la última vez donde vamos a encontrar gametofitos hermafroditas. Y existe y aparece la heterosporia en un grupo muy reducido de especies. Ahora bien,
¿Cómo se ve esa gran diversidad de helechos, no? Los helechos o pteridófitos en sentido amplio se han desarrollado principalmente, sobre todo se han diversificado a lo que es actualmente más de 20.000 especies, en términos generales, a la sombra de las gimnospermas y angiospermas. Es decir, actualmente, debido a las diversas condiciones que tiene el planeta, se desarrollan muchos de ellos en microhábitat o en hábitat más húmedos, justamente por lo que venimos hablando desde un comienzo, su dependencia del agua para la reproducción sexual. Pero en general, a partir de eso aparte de eso, son muy diversificadas, muy diferentes en su morfología, sobre todo claramente centrada en el esporofito, que es el que ha tenido que adaptarse a los diferentes ambientes y presiones de los hábitats, ¿no? Las láminas, como bien sabemos, pueden ser eh, muy simples, como apenas enaciones, que representa, por ejemplo, el grupo de las silotáceas. También tenemos micrófilos, que están en los grupos más basales. Y después cuando hay fronde, esta puede ser entera, como se ve en este, se llama helecho nido. Puede ser pinnada, bipinnada. A veces pueden tener un marcado dimorfismo, tener hojas reproductivas y vegetativas muy diferentes unas de otras. Algunos helechos que se pueden encontrar en la zona, tenemos así algunas hojas peltadas, radiadas, y algunas están varias veces divididas por un patrón falsamente dicotómico, como vamos a ver más adelante. Y un tipo de hoja muy particular que tiene que ver eh, con las llamadas cola de caballo o equisetum. Simplemente es para mostrar la diversidad y conocer y repasar un poco las terminologías. Pensemos entonces que naciones y micrófilos son las expansiones laminares más sencillas, ¿sí? Y dentro de los micrófilos pueden ser tal como ustedes ven en esa imagen en Selaginella, o también aparecen micrófilos en otros grupos como los Equisetum. Vamos a ver cada uno en su detalle después. También la posición de los esporangios es muy importante para diferenciar los grupos, ¿sí? Algunos están elevados, perdón, con un largo pedicelo en esporangióforos, ¿sí? Formando estructuras compactas, vamos a ver con más detalle más adelante. Estructuras así compactas denominadas estróbilos. Y la gran mayoría de los grupos donde se ha dado la mayor diversidad se encuentra en la cara inferior de las láminas, ¿sí? Como ven todos esos detalles allí. Y entonces los esporangios pueden estar distribuidos cubriendo toda la lámina y se denomina condición acrosticoides. Algunos agrupados de a poquitos, en un número, algunos textos le llaman pauci esporangiados, 4, 5 ordenados así, como 4 pelotas de tenis ordenadas de grupos en la cara abaxial de la fronde. Algunas otras formando soros, pero lineares, se denominan cenosoros, como se puede ver acá, o en esta otra disposición. Algunos están a ambos lados de la vena media y otros están en el margen. Algunos otros recorren toda la longitud de la lámina. También siguen siendo soros lineales o llamados cenosoros. Y en muy pocos grupos, solamente exclusivos de una familia, están agrupados en el margen de la lámina, ¿sí? Una posición marginal que se considera relativamente primitiva. Y en los más derivados pueden carecer de soros, simplemente están agrupados los esporangios en la cara abaxial de la lámina, o pueden estar cubiertos por un inducio, que es una expansión epidérmica que los protege, ¿no? Y acá tenemos casos bastante particulares, ¿no? Eh, donde parte de la lámina se modifica en reproductiva, es decir, termina eh, de producir esporangios, digamos, y el resto de la lámina sigue funcionando desde el punto de vista eh, eh,
vegetativa, ¿no? Continuando con eso, les decía de la posición de la protección de los esporangios. Pueden estar completamente desnudos, como vimos en el tipo crosticoide, o estar cubiertos por inducios. ¿Sí? Los inducios son bastante diversos en formas y relación con estos soros. Muchos inducios tienen una forma peltada, como si fuera un paraguas, ¿no? Protegiendo a los esporangios. Otros son lineares y tienen estas formas de bolsillos. Algunos son alargados, justamente acompañan a un tipo particular de cenosoro, como en una familia X de pteridófitas. Y hay otras formas más simples, ¿sí? Como les mostré, en algunos de esos están hundidos en vez de la hoja, están hundidos en el mesófilo formando canales. Algunos otros rodean completamente a la megáspora o a micrósporas. Algunos otros son como cupuliforme, en el caso que yo les mostraba que el soro era marginal, ¿no? Y por último, hay otros que tienen un repliegue de la lámina formando un pseudoinducio, que es característico de algunas familias, por ejemplo las pteridáceas, como por ejemplo el que ustedes habrán visto en la calle, el lecho de pared. Y la dehiscencia de los esporangios por lo común se da mediante un anillo de dehiscencia, que puede ser longitudinal a lo largo del eje longitudinal del esporangio. Hay posiciones intermedias, como de manera oblicua, y el anillo puede estar completo o no rodeando el esporangio. Y hay otras justamente donde el anillo es completo y está en una posición apical, ¿sí? Y algo muy importante para entender la evolución, que ustedes ya habrán leído en algún momento, para entender la evolución de las pteridófitas, es la presencia de un tipo particular de desarrollo en el esporangio. El tipo esporangiado, como ustedes en algún momento ya me han comentado, es un desarrollo embriológico en el cual, a partir de un grupo de células iniciales, dos o más, se desarrolla embriológicamente ese esporangio, que resulta, ¿sí?, en un esporangio con una pared multiestratificada, ¿sí?, y que no implica que ese sea un tipo primitivo, simplemente es un tipo de desarrollo del esporangio. Algo que se dé en algunos grupos más primitivos eh, no implica que sea un desarrollo de esporangio primitivo. ¿Por qué? Porque este tipo de desarrollo esporangiado se da, por ejemplo, en las licófitas, que sí son un grupo bastante antiguo, pero también se da en las gimnospermas y en las angiospermas, ¿está? Mientras que el desarrollo del leptosporangiado ocurre a partir de una única célula inicial y resulta en estructura unistratificada con un número definido de esporas. Y en los helechos más derivados, donde hay anillo de dehiscencia, es decir, esto está acompañado con el anillo de dehiscencia, en los helechos más derivados con anillo de dehiscencia, hay un número finito, un número definido de esporas que por lo general es 64. Es decir, un múltiplo de 2. Y finalmente llegamos a los gametofitos, que es básicamente la parte que hace que sean criptógamas estas plantas, es decir, es el momento en el cual las plantas desarrollan su vida dependiente del agua, ¿no? Allí en este grupo, en lo que llamamos pteridófita en sentido amplio, tenemos diversos tipos de gametofitos. El clásico que nosotros conocemos es el cordado, ¿no?, que incluso tiene rizoides y es la típica estructura hermafrodita que vemos que en la zona de la escotadura del gametofito se forman los anteridios y los arquegonios. ¿Está? Sin embargo, también hay otras estructuras, como por ejemplo esto que parece una lechuga de mar, ¿sí?, que es típico de la familia Blegnacia, por ejemplo. Eh, Estas otras que son todos fotosintéticos, ¿no? Están pintados los que son fotosintéticos, ¿sí? Y que muchos de estos gametofitos pueden crecer de manera vegetativa, es decir,
En el desarrollo del gametofito no solamente se forma, se produce el protonema, y desde el protonema la formación de este talo, sino que además el talo se reproduce vegetativamente, ¿sí? Es decir, eh, y el talo tiene una vida bastante más larga, puede ocurrir eso también, que algunos otros helechos, por ejemplo, el típicamente gametofito cortado. En muchos de estos casos, el talo puede persistir y reproducirse vegetativamente, y entonces dar origen a varios esporofitos en el momento de pasar a la siguiente generación, ¿no? Y hay otros tipos de gametofitos que ya podrían considerarse bastante más derivados, por ejemplo, los gametofitos filiformes, ¿sí? O filamentosos, donde también son verdes, si buscan en la literatura, yo les voy a disponibilizar algunos libros, están también en los textos allí. Los gametófitos son completamente filamentosos, eh, clorofílicos, ¿no? Y tienen bastante desarrollados los anteridos y los arquegonios que se desarrollan a lo largo de esos filamentos. Y por último, un tipo de gametofitos que es más bien tuberoso, ¿sí? Que no tiene clorofila y está íntimamente relacionado a micorrizas. Y si este sí se puede considerar uno de los gametofitos dentro de las plantas vasculares más primitivos. ¿Por qué? Porque en la conquista, ¿sí? Desde el agua a los ambientes terrestres, eh, uno de los principales avances que tuvieron las plantas fue la interacción con otros organismos, por ejemplo los hongos. Y en este caso, claramente, la interacción con las micorrizas ayudó a la colonización de esos ambientes que carecían de los nutrientes necesarios, ¿no? Estas son algunas de las fotografías que en algún momento durante el cursado íbamos cultivando y podíamos ver algunos, ¿no? Son algunos de los gametofitos que típicamente laminares. Este es el típico cordado, digamos, que se pueden ver los rizoides. Algunos laminares, como les mostré. Y acá tenemos el tipo filamentoso, que es de un lecho denominado anemia, que vive acá vamos a encontrarlo en la reserva cuando vamos, que es uno de los helechos llamados helecho de los quebrachales. Llegamos a este punto en el que nos preguntamos qué pasó actualmente con lo que llamamos pteridófitas, ¿no? Claramente, pteridófitas es un grupo que puede, el pteridófita, el término clásico, ¿no? Es un grupo que puede definirse como parafilético. ¿Por qué razón? Porque no incluye entre sus descendientes a no incluye entre sus descendientes a todos los grupos que debería, digamos, ¿no? Y justamente son las espermatófitas. Por esa razón es un término que se dejó de utilizar para, eh, para clasificar a los helechos. Y se adoptaron otros términos que me gustaría que ustedes, cuando estén estudiando este tema, y para el desarrollo de los prácticos lo van a volver a ver, busquemos juntos cuáles son los términos que van reemplazando y nombrando a estos diferentes grupos en el que está diferenciado este clado. Esta es una filogenia de Preyer del 2004, Kathleen Preyer, que si bien actualmente ha sufrido grandes cambios, los grupos se han conservado. De hecho, lo que más hay en la actualidad es una discusión de si hacer más o menos familias para incluir a los diferentes clados que se van formándose en las filogenias, ¿no? Pero en principio, el grupo más basal y que es hermano del resto, ¿sí? Se denomina licófitas. Y básicamente están representados por presencia de micrófilo, y el esporangio tiene una ubicación adaxial o arriba del esporofilo. Es decir, ninguno de los grupos que pertenecen actualmente a licófitas tienen verdaderas hojas. Por el contrario, el grupo hermano, que incluye las espermatófitas
Y el resto de los helechos, que algunos llaman monilofite, los monilofites ya tienen verdaderas hojas, al igual que las espermatófitas, y por lo tanto adquieren en este punto el término eufilofita, ¿sí? Que es más bien una categoría informal para decir que el grupo hermano de las licófitas son las eufilofitas, lo cual no implica que todos los individuos tengan verdaderas hojas. Vamos a ver un poco más adelante. Para comprender bien ese árbol, ¿sí? En algún momento realicé esta reducción, ¿sí? De ese árbol en clados más pequeños para el desarrollo de esta teoría, ¿no? Con eso les quiero decir es que no en todos los, no van a encontrar en literatura el término, por ejemplo, leptosporangiados basales o monilofitas basales. Es un término que adoptamos aquí en la cátedra para poder estudiarlos. Pero si ustedes los utilizan en una conversación con alumnos de otra universidad, lo van a entender claramente porque existen las leptosporangiados más basales y existen las monilofitas más basales, claramente. En ese gran grupo están las monilofitas, lo que eh, podríamos llamar claramente helechos, ¿sí? Le reservamos nombre de helechos. Ahí están las licófitas, que normalmente allí están Selaginella y grupos afines. Y lo que quedó pendiente en el medio, perdón, son las espermatófitas. Ahora, un punto importante, recuerden en este momento, para el examen es cuántas veces hizo su aparición dentro de las traqueófitas, hizo su aparición la heterosporía. ¿Está? En este caso le puedo decir claramente que hay heterosporía en licófitas, hay seguro heterosporía en las espermatófitas y heterosporía en algunos grupos dentro de leptosporangiados. Es decir, la heterosporía apareció independientemente 3 veces dentro de traqueófitas. Entonces, avanzamos con las monilifitas basales y una vez finalizado este grupo, terminaríamos la primera parte de esta teoría. En las monilifitas basales, me equivoqué ahí, perdón. Avanzamos con las licófitas, quiero decir, que son el grupo hermano de las demás plantas vasculares o también llamadas eufilofitas. Las licofitas actualmente tienen 3 órdenes solamente: orden selaginenales, ¿sí? Isoetales y licopodiales, que cada uno tiene 3 familias, ¿está? Selaginelaceae, isoetácea y licopodiaceae. La mayoría de las diferencias está en que el orden licopodiales son isospores y el orden isoetales y selaginelales son heterosporadas. Y en este caso, Selaginella tiene un estróbilo claramente diferenciado y son plantas más bien terrestres. Y Zoetácea no tiene estróbilos y son plantas palustres o flotantes acuáticas. Vamos a ver cada una en su detalle, ¿no? Ustedes conocen muy bien Selaginella, creo que es uno de los ejemplos que se utiliza mucho para estudiar la heterosporía. Creo que nosotros mismos hemos basado en eso la presencia de heterosporía, ¿no? Selaginella, si bien la mayoría de sus especies viven en ambientes húmedos, como por ejemplo esta especie que es sulcata, que vive acá en Corrientes y Misiones, hay algunas otras que están habituadas a ambientes extremadamente más secos y áridos o semiáridos, como por ejemplo los bosques chaqueños, que son regiones semiáridas. Y ahí tenemos una especie común que es Selaginella selowi. Ahora bien, en muchos casos podemos distinguir, además de las hojitas, que son los micrófilos, ¿no?
podemos distinguir en algún punto cómo esas hojitas se reúnen en estróbilos, ¿sí? Y ese estróbilo claramente allí se diferencia del resto de las estructuras de las otras estructuras vegetativas de los trofófilos. Esta es justamente la misma especie. Podemos ver entonces allí los micrófilos acomodados de una manera particular, con una morfología particular, y la relación entre ellos y además los distintos tipos de micrófilos que hay son útiles para diferenciar entre la diferencia de las especies. Ahora bien, por lo general, como ustedes bien saben, en el micrófilo existen algunos esporófilos basales que están destinados a sostener megaesporangios, ¿está? Y en los esporófilos que están en una ubicación un poco más apical dentro del estróbilo, por lo general, hay excepciones claramente, pero es muy común que estos sean micrófilos y lleven microesporangios, ¿está? Esa es una posición relativa en el estróbilo. Esta es la misma especie, es una ilustración de un libro, ¿sí? Este es el mismo estróbilo. En la zona más basal están los esporófilos con sus megaesporangios. Cada megasporangio tiene 4 megasporas, ¿sí? Y tienen en esta marca trífida en la cara proximal, se denomina trilete, ¿sí? Es un tipo de espora que son las primeras en aparecer en el registro fósil entre las plantas terrestres. Y en la zona más apical está este microesporofilo eh, con numerosos microesporangios, que es un número indefinido, como les dije, respecto a que las esporangiadas tienen un número indefinido de esporas. Y acá se puede ver la relación entre la megaspora y la microspora en tamaño, ¿no? Siguiendo con los grupos esporangiados, tenemos acá otro ejemplo de Selaginellaceae. Esta es una planta que fotografié tiempo atrás en el NOAA, en las yungas. Como pueden ver, incluso es una selaginela de un tamaño mucho más pequeño que algunos briófitos que allí conviven. Llegamos a la otra familia que es heterosporada, que son las isoetáceas, ¿sí? Las isoetáceas tienen esta forma de roseta, ¿sí? Y tienen externamente, eh, tienen macrófilos, más internamente micrófilos, y en el centro, bueno, está la zona de proliferación, ¿no es cierto?, de renovación. ¿Qué tienen de particular? Es que todas las licófitas en algún punto forman una estructura denominada lígula. La lígula es una estructura foliar que ustedes habrán escuchado en las poáceas, desde morfología, ¿no? Si ustedes cortan el micrófilo, van a encontrar que tienen canales airíferos que permiten justamente la flotación. Eh, Acá se ve la lígula en perfil, las macrósporas, parte del tejido que compone a ese megáfilo, y que tiene de particular este mini tronquito, si se quiere, podemos decirlo de esa manera, ese tallo corto que tienen las plantas que son rosetas, es que aquí tiene la presencia de un tejido secundario que se denomina cambium, que ustedes conocen desde morfología. Justamente el cambium va a dar origen a tejido de conducción secundario. Y uno se preguntaría por qué tendría una planta de este aspecto, herbácea, tejido de conducción, eh, un tejido que va a dar un origen a un tejido de conducción secundario, ¿no? Se conoce por el registro fósil que, por ejemplo, habrán escuchado hablar ustedes que los grandes eh,
bosques del Carbonífero estaban constituidos justamente por ejemplos de este grupo, emparentados no necesariamente a isoetes, pero grandes árboles, ¿sí? Que se consideran que tenían hasta 30 metros de altura, es decir, helechos gigantes, que se denominan lepidodendron. Eh, ahora no estoy seguro de ese nombre, pero tenían grandes bosques del Carbonífero, eran constituidos por ejemplos de las licófitas, ¿sí? Y justamente piensan en el Carbonífero, los grandes depósitos de carbón y de petróleo que muchos países tienen como grandes reservas de petróleo, son productos de esa gran proliferación de vegetación que hubo en el Carbonífero. Y justamente la presencia de cambio es una característica vestigial de un crecimiento que alguna vez fue secundario y arbóreo. Por otro lado existe otra familia, la tercera, la última que habíamos visto, que ya todos sus ejemplos son isosporados, ¿no? En este grupo justamente están representados esos gametofitos que son subterráneos y micorrízicos. En Licopodiaceae, si ustedes buscan la literatura que tenemos disponible en algunas floras y estudios más viejitos, podríamos decir, Licopodiaceae solamente tenía 3 géneros: Licopodiela, Lycopodium y Eupersia, ¿sí? Pero en los últimos años ocurrieron grandes cambios. ¿Por qué? De vuelta por los estudios que realizaron desde el punto de vista molecular. Y entonces el género Lycopodium se dividió en varios géneros. Por ejemplo, ellos describieron un género que se llama Austrorlycopodium, que habita en el sur de Argentina. Dentro de Eupersia, dividieron en Phlegmariurus, Phalinea, entre otros géneros. Así que vamos a ver algunos ejemplos ya con los nombres actualizados. Como pueden ver ustedes acá, esto que es péndulo, es antes se llamaba Eupersia mandiocana, ahora es el nombre actualizado de Phlegmariurus mandiocanus. Le llaman, ustedes los pueden conseguir en los viveros en Misiones, se vende como pinito del aire, es justamente una licopodiacea, una planta bastante rara y primitiva, que es epífita de grandes alturas, ¿no? Y tiene, como pueden ver allí, la zona apical, allí se desarrollan los estróbilos, pero estos estróbilos están escasamente diferenciados del resto del tallo, ¿sí? Y entonces se ven de esta manera, son estos esporangios de manera reniforme, ubicados en la cara adaxial del esporofilo. Esta es otra especie que también se pueden ver ahí los esporofilos, que en este caso son micrófilos, ¿no? Que en su cara abaxial tienen numerosos esporangios. Esta es una planta que fotografié en Salta, donde yo soy originario, y era una planta epífita, pero que colgaba como si fuera un candelabro, más o menos de 1,5 metros de largo, de una planta de mucha altura dentro del bosque húmedo de la chunga, ¿no? Que bueno, hasta ahora no pude identificar especies. Finalmente, a modo de curiosidad, le muestro este que se denomina cola de quirquincho, ¿sí? Es una planta más comúnmente nativa de las regiones centrales de Argentina porque crece en pastizales de altura. Una planta que tiene así todos los micrófonos densamente ubicados a tal punto que Saururu hace referencia a un cierto parecido con los saurios o lagartos, ¿no? Por la disposición imbricada de los micrófilos. Ahora bien, en un congreso hace algunos años atrás, presentaron a esta planta que es muy conocida y perseguida por muchos coleccionistas justamente por sus aspectos medicinales. En aquel congreso, un profesor especialista en fitoquímica de Rosario, presentó sus grandes avances respecto a esta planta, como eh, básicamente como, no me sale la palabra, pero como para favorecer o mejorar lo que tiene que ver con el Alzheimer,
que son personas, como ustedes bien conocen, que en general tienen pérdida de la memoria más cercana, ¿no? Entonces, según los estudios que presentaba, la cola de Quirquincho sirve para generar recuerdos más permanentes de lo cotidiano, que es allí donde pierden las personas con Alzheimer, ¿no? Y bueno, y este es un uso más tradicional que muchas personas confían en que se utilice, es el uso afrodisíaco, ¿no? Esta es la última que vemos del género Lycopodium. Este justamente actualmente, recientemente, a tal punto que aún no cambié en la presentación, pasó a Australlycopodium y justamente el género, el epíteto Magellanicum hace referencia a donde habita, que es en el sur de Argentina. Esta fotografía fue tomada por el profe Walter en el lago Puelo, en el sur argentino. Y en una oportunidad, o tiempo atrás, todo aquello que tenía un pedúnculo, como tanto aquí, ¿sí? Un pedúnculo corto, y acá más largo, y el estróbilo era completamente diferenciable del resto de la planta, allí estaba agrupado todo lo que era el Lycopodium. Pero con el tiempo eso fue cambiando, como les dije, y actualmente se reconocen varios géneros, ¿sí? Esto es un grupo que en la literatura pueden encontrar como Lycopodium tioides, ahora es Diphasciastrum tioides, y justamente porque tiene los el tallito y los microsporófilos, y los esporófilos están como aplastados. Este es uno de los que se llamaba como Lycopodiala cernua, actualmente está en el género Phalinea, y esto vamos a buscar, vamos a tratar de ubicar en la reserva Santa Catalina, que hay en las barrancas del Paraná junto con los pastizales. Nosotros la hemos visto. Aquí es momento de hacer una pausa, ¿sí? Les doy, o nos damos, ¿sí? Unos 10 minutos de descanso, pero antes de eso me gustaría saber cómo vamos con este grupo. Hay mucho contenido, ¿sí? Como ustedes ven, hay una gran cantidad de contenido que estamos charlando que, que bien podría, de hecho, en la carrera otra asignatura donde se desarrolla por varios meses pteridófitas, pero bueno, la función, nuestro objetivo en esta asignatura es conocer desde el punto de vista de la extensión, la gran diversidad que existe, ¿no? Así que me gustaría saber si tienen alguna duda respecto de lo que vamos viendo hasta ahora. Personalmente no, profe. Por ahora todo bastante claro. Seguro van a surgir dudas cuando me ponga a estudiar para el parcial. Bueno, es un grupo bastante apasionante y bien diverso, así que yo voy a detener la grabación de esta primera parte y, y vamos a tomarnos unos 5 minutos, ¿está bien? Para una pausa. Así me tomo mi segundo café y continuamos enseguida. ¿Está bien? Perfecto, profe.